Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Versículo 22 del capítulo 1 de Santiago dice: Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? Nos dice que podemos estudiar, leer y escuchar sin realmente recibir la libertad que nos ofrece Cristo. El hacer es lo que muestra lo que realmente es, lo que es real en nuestras vidas y no lo que simplemente escuchamos. El hacer es lo que muestra lo que es real y no simplemente teoría o teología que nosotros hemos dicho, pues sí, yo creo. ¿Por qué no nos damos cuenta que el escuchar y el creer no es suficiente? Vamos a ver aquí en versículo 22. Si no hacemos y solo escuchamos, ¿por qué? ¿Por qué escuchamos y no hacemos? Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismo. Si no hacemos es porque nos hemos engañado a nosotros mismos. 3 veces en el libro de Santiago, 3 veces o más, creo que son 3, Santiago habla del autoengaño. Y ahora sabemos que no hay mentira peor que la que nosotros nos contamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos mantiene estáticos, nos mantiene pasivos, nos lo contamos y lo creemos y traza una forma de vernos a nosotros mismos que no es real. Y nos creemos muchas mentiras, nos creemos mentiras acerca de otras personas, nos creemos mentiras acerca de nuestras situaciones, nos creemos mentiras acerca de nosotros mismos. Y Santiago nos da un ejemplo visual para que podamos entender esto. Versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Me gusta lo que dice en la Reina Valera porque traduce esa palabra mirar como considerar, una persona que se considera en el espejo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Otra traducción dice contempla, se contempla. La versión English Standard dice que se mira intensamente. Entonces, ¿qué? Podemos estudiar, podemos subrayar, podemos escuchar, podemos ir a reuniones y no pasa nada. En el libro voy a citar una autora, Beth Moore, en su libro que dice La misericordia triunfa, dice, el autoengaño entra cuando confundimos el aprecio de la palabra con la aplicación de la palabra, o el ser tocados por la palabra por ser cambiados de la palabra. Y es verdad, muchas veces apreciamos la palabra. Muchas veces, ay, cómo me tocó esa palabra. Hasta nos viene una lagrimita por la mejilla, ¿no? Ay, qué bonito. Yo he hablado con personas que me han dicho, ay, Rebeca, qué bonito lo que dijiste. Qué bonito. Pero ¿dónde entra y dónde cambia? Es el escucharlo. El escucharlo nos causa un poco de satisfacción, nos hace sentir bien, ¿no? Venir es como hacer un rito religioso, vienes, escuchas del amor de Dios, te hace sentir un poquito mejor, pero dejas de mirarte en el espejo, dejas de mirar la palabra y se te olvida inmediatamente.
La palabra debe hacer más que penetrar nuestras mentes, debe penetrar nuestros corazones y debe activarnos en la vida. Ahora, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y es verdad. Sin embargo, Santiago nos dice que la fe sin las obras está muerta. El oír no es suficiente. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Ahora, cuando esa persona se mira en el espejo, no es simplemente para ver si está un poco despeinado, si tiene colacao por aquí en la barbilla. No, se mira, ¿no? Mira su identidad verdadera. Mira que él ha sido hecho a imagen y semejanza divina, que es un portador de imagen divina. Todos nos hemos mirado fijamente en el espejo, yo me imagino, ¿no? Tú nunca te has quedado mirando, ya ves qué guapo eres y dices, como yo nadie, ¿no? Pero luego te quedas mirando y miras esa persona que Dios ha hecho. Y reflexionas. Y esta observación debe despertar el deseo de ser todo lo que fuimos creados para ser. Quiero ser lo que fui creado para ser, un portador de la misma imagen de Dios. Desafortunadamente, cuando no tiene el espejo por delante, esta persona se olvida. Fuimos creados para ser satisfechos solo con el cumplimiento de ese propósito original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, la talla de la vida cristiana no es decidido por otros, es establecido por el ejemplo de la vida de Jesucristo y por la palabra de Dios. Ahora, si tú juzgas tu vida comparándote con otra persona, nunca tendrás una idea clara de dónde estás en Dios. ¿Por qué? Porque te comparas con otro, y esto ocurre muy a menudo. Cuando te comparas con otro, un día te sientes súper santo, ¿no? El más disciplinado del mundo, ves los fallos de otras personas y los criticas, dices, pues yo cumplo y ellos no cumplen, yo llego a tiempo, ellos no llegan, y ellos nunca llegan a la talla que tú les pones, y tú te sientes muy superior, no te satisface la espiritualidad tuya, pero la de nadie más no. Ves tus fallos y tus pecados y dices, bueno, pues vale, a lo mejor lo hago, pero jamás sería como fulanito o como fulanita, ¿no? Jamás sería como, nunca haría eso como ellos lo hacen en la vida, yo nunca. Y luego, ¿qué pasa cuando te comparas con otras personas? Al día siguiente te comparas con otras personas y ¿qué es? Soy lo peor, ¿no? Nunca cambio, nunca crezco, no avanzo. ¿Cómo me puedo llamar cristiano? ¿Cómo me aguanta la gente? ¿Cómo me aguanta Dios? Yo ni me aguanto. Esta es la confusión que entra cuando te comparas con otras personas. Segundo de Corintios 10:12, perdón. En la Biblia de las Américas dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. La versión internacional dice, al medirse con su propia medida y a compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Dice otra versión, que no sé cuál es porque no la apunté, dice, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y luego en una versión moderna dice, pero ellos cometen una tontería, dice, al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Porque cuando nos comparamos los unos con los otros, dice, nos equivocamos. La palabra es la vara de medida. Cristo es nuestro ejemplo. Y también no es solo nuestro ejemplo, es nuestra fuente.
Porque tú puedes admirar a una persona, tú puedes ver una persona, tú puedes decir, uy, yo quiero ser como esa persona muestra el amor de Cristo, esa persona es súper inteligente, súper lista, súper lo que quiera, pero esa persona no puede darte lo que tú necesitas para cumplir y ser esa persona que tú deseas ser. La única fuente de lo que nosotros necesitamos es Jesús. Cuando te comparas contigo mismo, a ver, te comparas con otros. Luego a veces te miras en el espejo y tú te comparas contigo mismo y tú eres tu fuente y tú te miras y tú dices, qué desastre soy, qué desastre soy. No, y luego ¿qué haces? Pues empiezas a hacer listas, planes de disciplina, te propones cambios, te frustras o te olvidas unos minutos después. Dices, mira, da igual si nunca voy a cambiar, nunca voy a llegar. Nunca voy a hacer, nunca lo voy a dejar, nunca voy a dejar de hacer eso, nunca voy a vencer en esta área. ¿Por qué? Porque tú te miras y tú te conviertes en la fuente de lo que tú necesitas. Desafortunadamente, mucha gente se mira y piensa que es la fuente del cambio. Se ve en ese espejo, ve que tiene mucho que arreglar y empieza el gran esfuerzo. Y luego, ¿qué viene? La gran condenación. Fuimos creados para que nada más que el cumplimiento de nuestro propósito original llegue a ser satisfecho en lo que Dios nos da y lo que Dios hace. Ahora, Santiago nos habla de mirar en otra dirección para recibir libertad verdadera. La única opción es mirar atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad y permanecer en ella. Versículo 25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. Un oidor olvidadizo, ¿qué es? Es lo que hemos dicho, una persona que le gusta la palabra. Nada más. Escucha, nada más. Hasta que el oidor no se convierte en hacedor de la palabra, el creer no se convierte en una bendición para su vida. Hay muchas personas que dicen, ay, yo he escuchado esto y sigo igual, sigo igual. ¿Has puesto en práctica lo que Dios te ha pedido? ¿Has obedecido? ¿Has obedecido lo que Él te ha pedido? Yo estoy hablando de las cosas pequeñas en nuestras vidas que Dios nos pide. No estoy hablando en ir a no sé dónde no, las cosas básicas. En la obediencia viene el cambio, en la obediencia viene la transformación. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra y lo crees suficiente para dar el paso de obediencia. Y cuando tú obedeces, entonces empieza no solo a cambiar tu vida, empieza a cambiar lo que tú piensas acerca de ciertas cosas. Si miras fijamente a la ley de Dios, esa ley que te libera, y haces lo que te dice y no olvidas lo que has oído, entonces vendrán las bendiciones de Dios. Miras fijamente, vemos nuestro reflejo y reflexionamos en lo que dice la palabra de Dios. Reflexionamos en lo que nos ofrece. Miramos la ley de libertad. Normalmente no piensas en que una ley trae libertad, pero la ley de Dios trae libertad a nuestras vidas. No habiendo, dice Santiago, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Será bendecido. ¿Cuándo será bendecido? Cuando hace. Cuando lo que escuchamos se convierte en lo que hacemos, entonces lo que creemos realmente se convierte en bendición. Para mí es muy triste ver un cristiano derrotado, siempre dando la misma vuelta, la misma historia. No tenemos que vivir así. No tenemos que vivir así, amiga y amigo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Y esas son buenas noticias. Dice,
bienaventurado la persona que en Santiago, en este mismo capítulo, hemos visto dos bienaventuranzas. Una, bienaventurada la persona que persevera bajo tentación y prueba. Y luego, bienaventurada la persona que mira atentamente la palabra y que la hace. También nos recuerda las bienaventuranzas de Cristo, ¿no? Vemos que Santiago refleja mucho las enseñanzas de Jesús. Nos acordamos de las bienaventuranzas de Cristo cuando Cristo dice, el que oye mis palabras y las hace, es como el que construye su casa sobre la roca. Cristo no dijo, el que oye mis palabras y dice qué bonito, el que oye mis palabras y las hace. ¿Qué es la ley de la libertad? Santiago no define la ley de la libertad. Él trata esta ley de la libertad como si fuese un conocimiento común entre los cristianos primitivos. En el siguiente capítulo 2:25 lo menciona de nuevo. Dice, mirad atentamente a la ley de la libertad. En Gálatas, Pablo usa también una terminología muy parecida. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Los cristianos son liberados de que de sus pecados, liberados de la condenación y del dominio del pecado, del vivir bajo el dominio del pecado. Muchas veces, si tú vienes a Dios, tú pides perdón, Él te perdona, Él te da un nuevo comienzo, pero el dominio, queremos deshacernos de ese dominio del pecado y vivir libres para servir a los demás en amor. Dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El amor es la ley que nos gobierna cuando somos libres de condenación por la sangre y la justicia de Cristo. ¿Cómo podemos poner en práctica esa ley de la libertad? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo lo hacemos nuestro? ¿Qué dijo Cristo en Mateo? Dice en Mateo 5, Él dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir la ley. Todo el cumplimiento de la ley estaba en Cristo Jesús. Pero al que mira atentamente a la ley perfecta, ¿quién es? Cristo. La ley de libertad, ¿quién es? Cristo. Y permanece en esta ley, permanece en Cristo. Permanecemos en Él. Hebreos 12:22 dice, puestos los ojos en Cristo, en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que fijar nuestra mirada en la ley de la libertad en Él. Tenemos que fijar nuestra mirada en todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por nosotros. En Él, en eso viene el poder hacer. Cuando lo conocemos, cuando lo miramos, cuando lo recibimos, cuando Él es nuestra fuente, cuando nosotros no somos la fuente, cuando dejamos de mirar al lado derecha, cuando dejamos de mirar al que está al lado izquierda, cuando nosotros ponemos la mirada en el único que nos trae libertad y el único que nos trae vida y el único que nos muestra realmente lo que es el amor y el único que nos ayuda a vivir esa vida de hacedor de la palabra, no solo oidor, hacedor de la palabra.